Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar un texto muy característico, vamos a analizar un personaje del cual casi no se hace mención en la palabra. Vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 22, versículo 12. Dice así: Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Bien, con respecto al testimonio, cada uno de nosotros está formando una imagen, está formando un retrato, está formando una idea en la mente de todas aquellas personas que nos conocen. Esa imagen se va a quedar con nosotros durante toda la vida y va a ser una imagen clara en el momento en el que partamos a la eternidad. Y es importante tenerlo en cuenta, es importante mirar a futuro, mirar a la distancia, a esa imagen que queremos que quede plasmada en los corazones y en las mentes de las personas. ¿Cuál será la imagen al final de nuestros días? ¿Cuál será la imagen que vamos a transmitir al final? ¿Cuál es la imagen que queremos que la gente tenga en su mente cuando piense de nosotros? ¿Cuál será nuestro epitafio? ¿Qué van a poner en nuestra lápida? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué piensan las personas sobre nosotros? ¿Qué imagen tienen acerca de nuestra vida? Es verdad que hay ciertas cosas que nos van a acompañar durante toda la vida y que no vamos a podernos quitar de encima. En el caso de los personajes de la Biblia, es importante entender que debemos evitar los errores que se nos presentan y debemos imitar los aciertos. Así es que cuando pensamos en esto, yo no sé si tú has pensado cuando lees la palabra en algún personaje que a lo mejor te gustaría llegar a ser. Si preguntáramos a toda la congregación y a todas las personas que conocemos, a todos los creyentes, y les preguntáramos ¿qué personas te gustaría conocer de la Biblia en el cielo? Seguramente muchos mencionarían a Pablo, a Timoteo, a Pedro, a Juan, alguno de los apóstoles, ¿verdad? Pero nunca nadie habría mencionado el nombre de Ananías. Él fue el hombre de Dios en el tiempo de Dios para la tarea que Dios tenía. Debemos dejar realmente a un lado esa imagen de grandes personalidades. Realmente los desconocidos para Dios pueden tener igual o mayor estima para Dios, igual o mayor recompensa para Dios que cualquier persona reconocida, ¿verdad? Dios no se fija en ese síndrome que actualmente está proliferando, ¿verdad? Dios no se fija en ese síndrome de la personalidad que fija el mundo, ¿verdad? No se trata de ser alguien conocido, sino más bien que seamos conocidos por Dios, por nuestra obediencia, por nuestra cercanía a Dios, por nuestra comunión y nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Hay que recordar que Dios está en el negocio de recorrer la tierra. Vamos a leer Segunda de Crónicas 16:9. Dice así: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Así es. Dios está en el negocio de recorrer toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Dios está buscando personas que Él puede usar de la manera en que Él desea. Y Ananías fue una persona así. Entonces vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primero
¿Qué nos dice la Biblia de Ananías? Vamos a ver cuáles eran las virtudes de Ananías y vamos a ver qué aplicaciones prácticas podemos tener de este pasaje para nuestras vidas. Entonces, primeramente, Ananías era un discípulo en Damasco. Ya antes de que todo esto se desarrollara con respecto a lo que estaba haciendo Pablo en este viaje que hacía, ya había creyentes. Ya Dios estaba trabajando en el nacimiento de su iglesia, ¿verdad? En Pentecostés. Damasco estaba alrededor de 300 kilómetros al noreste de Jerusalén. Este es el grupo de discípulos, esta iglesia que se estaba formando ahí en Damasco, era el grupo al que Pablo iba a destruir, ¿verdad? Por el que Pablo iba, el que Pablo estaba persiguiendo. Es por este grupo que Pablo toma la decisión de ir a Damasco, ¿verdad? Para ir a aniquilarlos, para ir a apresarlos. Él odiaba profundamente a los cristianos. Y entonces él fue a pedir permiso para ir a ese lugar. Todos ellos, toda esta iglesia que estaba creciendo allí en Damasco, todo este grupo de discípulos, eran verdaderamente discípulos del Señor, discípulos de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo es alguien que tiene una relación personal con Él. Es alguien que está permitiendo un trabajo de transformación en su vida, desde el interior de su corazón. Jesucristo realmente está haciendo un trabajo, un cambio de vida. Y esta persona, día a día, con ese cambio, se va apareciendo cada vez más a Jesucristo. Ellos habían tenido una postura clara con respecto a la enseñanza. Ellos habían dicho no al pecado. Ellos le habían dicho no a sí mismos, no a su voluntad, no a sus deseos. Y también le habían dicho no a una vida cristiana secreta. Ellos estaban manifestando abiertamente que eran creyentes de Jesucristo. Es por esta razón que Pablo los tiene bien identificados y quiere ir a apresarlos y a atraparlos, ¿verdad? Sabe quiénes son. Los discípulos de Damasco eran conocidos precisamente por estas cosas. Por eso es que Pablo había pedido ir a Damasco para ir a atacar a este grupo de personas. Realmente no podemos decir que somos discípulos de Jesús si no entendemos verdaderamente esta característica. Vemos que en Lucas 9, versículo 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En estos días que estamos relatando, en esos tiempos, realmente cuando tú veías a alguien cargando una cruz, sabías que esa persona estaba condenada a muerte. Sabías que estaba caminando hacia su ejecución. Era una señal pública. Esa cruz no se podía ocultar. Estaba ahí ante toda la sociedad. De la misma manera en nuestras vidas. Si hemos decidido que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida, tenemos que manifestarlo. Todos tienen que saber lo que ha sucedido, ese trabajo de transformación constante que nos hace día a día parecernos cada vez más a Jesucristo. Aquellos que piensan que no deben verbalizar su fe, sino simplemente que la gente vea mis buenas obras, que así van a testificar, realmente no tienen claro cómo Dios está formando
a Cristo en nuestras vidas. Lo que es importante entender es que realmente Él quiere tomar el control de toda nuestra vida y quiere tomar el control también de nuestra boca. Si verdaderamente estamos enamorados de Jesucristo, vamos a sentir un impulso que nos mueve de manera interna a hablarle a otros de ese precioso amor que hemos encontrado. No lo podemos ocultar. Cuando entendemos que hemos sido salvados y entendemos de dónde hemos sido rescatados, entendemos que todas aquellas personas que no conocen a Jesucristo están en ese mismo lugar de donde nos sacó Dios y necesitan a Jesucristo, al igual que nosotros. Jesucristo es la verdadera razón de nuestra vida. Vamos a volver a leer el versículo 22 de Hechos, capítulo 22, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vamos a ver que dice varón piadoso según la ley. ¿Qué significa esto? Que estaba comprometido con la palabra de Dios, que era una encarnación verdadera de lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Él había entendido que el instrumento de Dios para cambiar nuestras vidas es su palabra. Era una persona que dirigía su vida de acuerdo a la palabra de Dios, que la digería, que realmente la palabra de Dios producía vida en su interior. No la leía como un compromiso de tener que leerla en un año, sino que realmente se deleitaba con la palabra. Realmente pasaba tiempo en la lectura de la Biblia. Dice también que además de ser piadoso según la ley, tenía un buen testimonio. Esta es la consecuencia. Cuando la palabra de Dios está realmente haciendo su trabajo en tu vida, tú tienes un buen testimonio que es producido por la misma palabra. No estás simplemente acumulando conocimiento, sino que has dejado que la palabra sea viva y eficaz en tu vida y en tu corazón. No es algo que se gana en 5 minutos ni en algunos días, sino que requiere del transcurrir de toda una vida, de que sea una convicción pasar tiempo con Dios, por lo que produce la palabra en nuestras vidas por amor. Entonces cuando Ananías invitaba a sus amigos a su casa, él lo hacía para conocer a las personas, para que las personas conocieran a su familia. Y delante de todas las personas en esa ciudad de Damasco, todos conocían a Ananías, todos conocían su buen testimonio. Él tenía una vida transparente. Él se mantenía de acuerdo a la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Entonces, regresando a este pensamiento, la gente se está haciendo una idea de nosotros, se está haciendo una imagen en su mente con respecto a nosotros, con respecto a nuestro testimonio, lo que representa que nos presentemos como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo. Vamos a leer unos capítulos atrás, el capítulo 9 de Hechos, versículo 10. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Entonces, una de las primeras características que vemos es que Ananías tenía un oído atento. Su oído estaba sincronizado a la voz de Dios. La pregunta aquí es, ¿realmente nosotros estamos oyendo a Dios? ¿Estamos oyendo a Dios de la manera en cómo Él nos habla a través de su palabra?
realmente la palabra está produciendo esa transformación en nuestras vidas, realmente estamos percibiendo lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Jesús decía en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Así es. Realmente los que somos de Cristo, los que hemos vuelto a nacer, los que hemos tomado la decisión de arrepentirnos, de reconocerlo delante de Dios y permitirle que Él transforme nuestra vida, estamos atentos y tenemos una voluntad obediente. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, primeramente sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos y la pregunta es, ¿hacemos lo que Dios nos pide? ¿Está pasando tiempo o realmente estamos accionando a la palabra de Dios? Tenemos que aprender no solamente a escuchar, sino a obedecer su palabra. Como dice en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es. Realmente tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Tiene que ser una realidad el obedecer a Dios, el obedecer a su palabra. Una vez que le recibimos, una vez que Él produce esta transformación en nuestras vidas, que produce esta nueva creación en nuestro interior, que aviva nuestro espíritu, en ese momento vivimos reconociendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. En ese momento sabemos lo que Dios quiere para nosotros. En ese momento empezamos a buscar agradarle a Dios. Empezamos a buscar hacer su voluntad. No para ganar su favor, sino porque ya hemos sido favorecidos. Vamos a leer el siguiente versículo ahí en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 11. Dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Así es. Vemos que una de las primeras cosas que va a marcar un parteaguas en nuestra vida es ese latido espiritual de la oración. Lo primero que sucede en la vida del creyente es que se acerca a Dios en oración, porque reconoce que Dios es real y se acerca en la intimidad a hablar con Dios. Ese es el pulso del creyente. Y aquí Dios le está haciendo saber a Ananías que Saulo está orando. Vamos a leer los siguientes versículos, el 13 y 14. 12, 13 y 14. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Así es. Entonces recibe la instrucción y le empieza a dar una serie de reportes a Dios, ¿verdad? Dios pudo haber respondido: Ananías, ¿crees que me estás informando de algo? ¿Crees que me estás dando información que yo no poseo? Realmente lo que vemos es que Ananías está dando una respuesta de temor, ¿verdad? Está manifestando que este hombre ha causado daño al grupo de creyentes. Es una muestra de temor y de cierto resentimiento en contra de aquel que le había hecho tanto daño a los cristianos. El temor es natural y Dios derrama su gracia y esa gracia supera siempre nuestro temor. Esto lo podemos ver con claridad en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Esa gracia nos permite vencer nuestros temores. Muchos creyentes están esperando a dejar de sentir temor para empezar a obedecer. Dios dice: obedece y mi gracia se encargará de tu temor. Tú lo único que tienes que hacer es obedecer a mi palabra. Dios vemos que le da la victoria. Vemos más adelante que realmente Ananías fue capaz de orar por aquella persona que tenía la intención de maltratarlos, de lastimarlos. Ananías fue una persona con una vida puesta para ser usada por Dios. Vemos más adelante, en el versículo 17, que Ananías obedece a la palabra prontamente. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué impresión. Imagínate si se convirtiera el peor de los criminales, ¿verdad? Y de repente Dios te dijera: ve, que te enviara a ti para orar por él. Y Ananías llega y no solamente va obedeciendo lo que Dios le estaba presentando, sino que llega con Saulo y le dice: hermano Saulo. Su calidez es una cátedra de enseñanza a toda la iglesia. A muchos de los creyentes incluso les cuesta trabajo expresar amor por ciertas personas dentro de la congregación. Muchos actualmente llegarían con Saulo y le dirían: mira, no estoy de acuerdo con lo que has hecho y yo nada más vengo porque Dios me dijo que viniera, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo. No. O sea, Ananías realmente,
con la gracia que había sido derramada, venció ese temor, y esa gracia le permitió no solo pasar por encima de ese temor, sino pasar por encima de ese resentimiento. ¿Qué tan dispuestos estamos a tener la actitud de este discípulo? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, como dice Mateo 20:28. Estamos llamados a servir. Vamos a leer Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, realmente ese es el llamado. Dios tiene que sacudir nuestras vidas para que podamos extender nuestra mano a todas esas personas que se sienten rechazadas, a los jóvenes, a las personas que están viviendo en inmoralidad, a los ladrones. Jesús mismo fue por los leprosos y los tocaba sin ningún problema. Ananías era un cierto discípulo, haciendo lo que un discípulo debe hacer, lo que se le pide que haga, y nada más. El reto que tenemos delante de nosotros es poder vivir en humildad. Muchas personas dicen con respecto a esto que están viviendo de esta manera y quieren escribir un libro que diga humildad y cómo la conseguí. Pero no, esa no es la vida a la que hemos sido llamados. La humildad es una gracia que engrandece todas las virtudes del Espíritu. Necesitamos humildad para reconocer que somos pobres de espíritu y que Él vino a enriquecer nuestras vidas. Realmente es un reto poder vivir de esta manera. Hacer a un lado nuestros temores, hacer a un lado la incertidumbre, hacer a un lado todos esos miedos, acercarnos confiadamente al trono de gracia y pedir por esa gracia que necesitamos para cumplir la tarea que nos ha sido encomendada. Vamos a terminar leyendo un versículo de Isaías que está en Isaías 66. Versículo 2, Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Vivamos de tal manera nuestras vidas que dejemos esa imagen en la mente y el corazón de todas las personas al final de nuestros días, que puedan decir de nosotros: aquí yace un cierto discípulo. Y eso va a ser más de cualquier otra cosa que puedan decir. Oremos para que Dios construya este testimonio en nuestras vidas, un testimonio de obediencia, un testimonio de vivir solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Cristo. Vamos a orar. Precioso Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que tú sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, sigas haciendo ese trabajo de transformación, sigas haciéndonos día a día cada vez más parecidos a ti. Señor, permite que podamos
a través de ese trabajo, construir un testimonio que sea agradable para ti, que sea útil en tus manos para poder ganar a aquellas personas que también como nosotros te necesitan. Señor, permite que podamos construir ese retrato en sus mentes y en sus corazones, que podamos ser unos verdaderos embajadores, unos estandartes de la realidad, de tu realidad, Señor, de lo que has producido en nuestras vidas, de la verdad que ha sido manifestada en nuestros corazones. Señor, te pedimos que tú nos permitas ser esos discípulos que cumplan con lo que se les ha encomendado. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Sigamos meditando en estas verdades.